Bienvenidos a esta segunda clase con el tema de aprendizaje. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos el día de ayer. Te pregunto, ¿observaste tus creencias? ¿Pudiste percibir qué creencias has repetido de manera constante? ¿Qué creencias detonan tus patrones? ¿Cuáles son los sistemas de creencias que pudiste observar que todavía vas perpetuando y que quizá comenzaste a identificar que se actúan de la misma manera, que se activan de la misma manera? Y bueno, reconozcamos que la creencia determina la experiencia. Es así que entonces cuando nos volvemos observadores, algo se modifica en la experiencia también. A su vez, es necesario que retomemos este entendimiento. Surge una creencia que es un pensamiento y ese pensamiento es una idea que está constituida en la mente. De ahí pasa al cuerpo energético para percibirse como una emoción y termina en una acción por parte del cuerpo físico. Bueno, pues estas creencias que parecen naturales o normales se repiten porque efectivamente están dentro de otras estructuras que se denominan patrones mentales, que será nuestra clase siguiente. Ahora lo que tenemos que entender es que justamente esas creencias fueron aprendidas en algún momento. Y decíamos la clase pasada que pueden haber sido aprendidas en algún momento de la infancia. Y se guarda, se almacena como toda condición memorística, que después se activa de manera automática, decíamos, como si fuese un programa natural. Es importante entonces reconocer que las creencias no son reales y que las he aprendido en algún momento de mi vida, para lo cual entonces ahora podemos entender que el aprendizaje y podemos mirar que toda creencia ha sido creada a través de un aprendizaje y que todo aprendizaje se da por cierto. Es decir, no se cuestiona. Se aprende algo y eso queda aseverado. Vamos a ver entonces de dónde aprendemos. Y tenemos entendido que justamente la escuela es un ámbito tan importante, pues desde ahí también vamos absorbiendo, mirando, escuchando. La familia, otro de los pilares en este aprendizaje. Y por último, nuestro contexto y el mundo. Todo el movimiento que se va gestando según las generaciones también influye en las creencias que tenemos. Es por ello que es necesario que empecemos a mirarlas, pues de alguna manera inconsciente se han repetido patrones que también interfieren en un nivel corporal. Por eso es que las enfermedades a veces se dice, la tuvo el abuelo, la tuvo el padre, la tuvo el hijo y ahora el nieto está desarrollando. Entonces, cuando nosotros rompemos las creencias en el ámbito que ustedes decidan, los demás ámbitos también se empiezan a abrir, también se empiezan a expandir y comenzamos a mirar que cada uno de nosotros tiene una huella energética única, así como una huella digital y así como una huella o herida mental. Por lo tanto, cuando comenzamos a abrirnos a esos pensamientos o creencias que tenemos, que de alguna manera hemos absorbido por todo lo que hemos experimentado, comenzamos a mirar que no es necesario esos condicionamientos inconscientes. Y bueno, aquí dice, alguien te dice algo que no te gusta y de inmediato se activa ese patrón. ¿Te ha ocurrido eso? Y entonces ahí nos muestra que hay una huella, que hay una herida, que hay una creencia, un pensamiento, una idea que se gestó en algún momento que no ha sido subsanada y entonces nosotros vamos repitiéndolo con otras personas sin darnos cuenta que ese patrón está dentro de nosotros. ¿Alguna vez te has observado con alguien discutiendo por algún tema, queriéndole decir tu verdad y el otro exponiendo su verdad, que en realidad solo es una creencia? ¿Qué pasa cuando termina esa discusión
o esa diferencia. ¿En alguna ocasión te has dado cuenta que hay una sensación de no tiene sentido? ¿Por qué discutir por una creencia? Ahora, quizá en algún momento lo hice, pero justamente en este momento que tu mente lo empieza a entender, que tú comienzas a observar, te vas a dar cuenta que la próxima vez que estés en una condición donde se presente algo que pueda ser una discusión, tú vas a recordar este entendimiento y vas a poder tomar la distancia suficiente para reconocer que no es necesario discutir por ninguna creencia. Lo que es, es. No es lo que creo, lo que es, es. Pues muchas veces no nos damos cuenta que aquello que defendemos es algo que ya definitivamente no es evolutivo, que ya pasó, que ya no está ocurriendo y nosotros queremos continuar perpetuando esa idea, esa creencia. De hecho, podríamos entenderlo mejor cuando escuchamos, así se ha hecho siempre. Ese es un código que nos están imitando, así se ha hecho siempre. ¿Y por qué no se puede hacer diferente? Todo se puede hacer diferente, todo es evolutivo, todo se está transformando y nosotros no podemos quedarnos fuera de esa transformación, porque entonces comenzamos a sentir esos condicionamientos diferentes de lo físico, nos enfermamos, nos sentimos mal, necesitamos seguir también con ese movimiento, aprendiendo con todo lo que va surgiendo y no poniendo los límites que sabemos que rompen también con nuestra estructura natural de evolución. Decíamos, el conocimiento funciona ahora de forma tan acelerada que una creencia que tú puedes tener hoy para, en un segundo, deja de ser lo que sea. Estamos avanzando tanto, que solo nosotros queremos quedarnos con una idea de allá del siglo pasado. ¿Qué has aprendido hoy que ya no es aplicable? ¿Qué has aprendido hoy que crees que es involutivo, que ya no te sirve, que ya no te funciona? ¿Qué creencia estás sosteniendo en este momento que entorpece tu camino? Que tú sientes que eso ya no te gusta hacerlo, pero que lo haces porque así ha sido siempre, porque así lo crees. Hay unos lenguajes ocultos a veces en la sociedad que van determinando también la cultura y la forma de pensar de quienes estamos en esos espacios. Y me refiero, por ejemplo, a la frase, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. ¿Alguna vez creíste esa idea, ese pensamiento? ¿Qué es lo que nos dice en realidad? Que muchas veces nosotros mismos no estamos abiertos a experimentar algo nuevo, algo diferente, a experimentar la vida distinta, a pensar que se puede vivir diferente. ¿En qué sentido? Sin preocuparnos, expandiéndonos, haciendo realmente lo que queremos desde el corazón y no forzándonos a hacer una actividad que en realidad no queremos, porque la experiencia de la vida es solo una. Y estamos comenzando a revalorar esto que está ahora para nosotros. Y ¿el sistema de creencias de México será el mismo que el de Estados Unidos? ¿El sistema de creencias de México será igual que el de Brasil? ¿El sistema de creencias de México será igual que el de India? Del lugar que tú quieras. Por supuesto que no. Pueden tener algunas coincidencias, pero en general somos tan diversos, y ahí entonces se expande tu entendimiento porque la próxima vez que tú veas que alguien hace algo totalmente raro, que tú digas, ¿de dónde, cómo pudo? Lo creas posible. Lo creas posible. Y entonces ahí tu mente también se va a expandir. ¿Por qué? Porque te aperturas a reconocer pues que cualquier acción es posible, que cualquier pensamiento es posible y que cualquier condición, situación que veamos en este momento en el mundo, que quizá no estemos de acuerdo, entendamos que es posible, pero sin quedarnos ahí, reconociendo que también es posible ir del otro lado,
que también es posible ir transformándonos, que también es posible evolucionar. Es por eso que comenzamos con el recordatorio de cuál es la clave de esta clase. Lo aprendido es visto como verdadero. Y entonces comencemos a cuestionar qué hemos aprendido, que lo hemos dado por verdadero y que surge solo como una creencia. ¿Qué he aprendido que defiendo y que me cuesta cuestionar? Eso es muy interesante. Observa cuáles son esos patrones que tenemos tan arraigados sobre alguna creencia que tenemos heredada, impuesta o simple y sencillamente nosotros hemos consolidado como parte de nuestra experiencia y que nos cuesta trabajo cuestionar. ¿Cuál es ese tema que tú dices, no, ahí no? No, esto yo no podría. Ahí justamente están esos bloqueos. Y son esas llaves que podemos ir descifrando y a la cual nos podemos ir abriendo para ir conociendo más de nosotros, de quiénes somos. Para ello vamos a cerrar entonces con esta frase de un maestro, Bruce Lipton, biólogo e investigador, que nos dice: aprendemos nuestras percepciones fundamentales sobre la vida y el papel que desempeñamos en ella sin tener la capacidad de elegir o rechazar dichas creencias. Simplemente estamos siendo programados. Vamos a comenzar a observar cuáles son esos programas con amor, con calma, con apertura, reconociendo que estamos listos, que estamos evolucionando y que vamos justamente todos ahí, en ese aprendizaje para una educación consciente. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase y observa qué es aquello que has aprendido. Muchas gracias.